Buenas hermanos, yo le doy gracias a Dios por poder compartir este pequeño mensaje, pero vamos a orar. Bendito Padre del cielo, te doy gracias, mi Señor amado. Con humildad, Padre, vengo a trazar tu palabra y que no sean mis palabras sino las tuyas, mi Señor amado. Padre, que la paz tuya y la bendición de Dios esté con todos nosotros y inunde nuestra alma en esta mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana, pues, Dios me dio el privilegio de poder trazar esta palabra de Dios, ¿verdad? Y como dice el versículo, que creo que hermana Delcia lo leyó, y es Filipenses 1:6, ¿verdad? Y ya luego les voy a decir el versículo, pero les voy a contar una historia de un hombre que él tenía mal aspecto, muy sucio él, pero un día un pastor lo invitó a la iglesia y él muy humildemente aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. El cambio de este hombre fue totalmente drástico. Era un hombre sucio, era un hombre que la gente no podía creer el cambio de este hombre. Pero él, el resultado de su vida cambió. Él fue un hombre muy dedicado al evangelio. Él se dedicó a las cosas de la iglesia. Él muy feliz dedicó su corazón a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él tomó la decisión de dejar lo que estaba atrás, su mal aspecto, su alcohol, porque él tomaba alcohol, pero él tomó una gran decisión: seguir a Cristo como su Salvador personal. Entonces, este hombre gozoso con su vida le escribía al pastor. Él siempre no dejó de comunicarse con el pastor, ¿verdad? Y él se sentía feliz. Y curiosamente el pastor siempre le decía, ¿cómo va la plantita? Y él decía, creciendo y con retoños para la honra y gloria de Dios. Él estaba muy feliz. Él sentía que pues allí su vida se transformó totalmente de él, ¿verdad? Y bueno, él seguía creciendo y creciendo. No solo había crecido, pero él también echaba retoños de lo que Dios había hecho con él. Él estaba feliz. El crecimiento espiritual de él fue de un verdadero cristiano. ¿Y qué es un verdadero cristiano? El hermano en Cristo había renacido espiritualmente. Ese es un verdadero cristiano. Crecer espiritualmente, hermanos, porque nosotros a veces no crecemos espiritualmente. Él progresó espiritualmente. Él quería una vida genuina con Cristo, no una religión. Él quería ser genuino para Dios, para las personas, predicar el evangelio con genuinidad, porque así tiene que ser, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que no es necesario nuestro testimonio. ¿Cómo no, hermano? A veces nuestro testimonio es nuestra verdadera señal para las personas. Y les digo, este joven pues se convirtió al evangelio, ¿verdad? Y le sirvió a Cristo. Él tenía un nuevo nacimiento y un nuevo crecimiento. Porque a veces nosotros creemos que, ay, no lo voy a hacer. Yo no sirvo para estas cosas. Dios nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual y para evangelizar a otros lados, hermano. Ténganlo por seguro. Este hombre fue un cambio total en él. Nadie se acercaba a él porque él era sucio. Él era un bolo, un drogadicto, pero el pastor se le acercó y él tomó la decisión por Cristo.
él, como dice aquí San Pablo afirma que él comenzó en vosotros la buena obra y la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Este es el versículo que leyó la hermana del Siria en Filipenses 6. Dios es el que va a perfeccionar nuestra vida. Nosotros solos no podemos. Tenemos que someternos día a día con una comunión con Dios. Leer la palabra. Porque no es fácil, hermanos. No es fácil venir a las cosas de Dios. A veces nos ocupamos en el teléfono y decimos, mañana lo voy a hacer. Ah, no, hoy este sábado no voy a aceptar a Dios. No, mañana. Pero el tiempo se nos está acabando, hermano. El tiempo no nos está dando más tiempo. Hay muchas cosas que nosotros podemos ver como personas que venimos a la iglesia, como cristianos que nos llamamos. Nosotros tenemos que pedirle a Dios con fe, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que Él nos va a perfeccionar a nosotros. ¿A quiénes va a perfeccionar? A nosotros. No al compañero, no a nosotros. Porque a veces nosotros decimos, yo no voy a la iglesia porque mi esposa no va. Y yo me voy a quedar aquí. No. Vamos nosotros. Si Él se queda, que se quede, porque Él me va a perfeccionar a mí. No va a perfeccionar a mi esposo o a mí o a mis hijas. Yo a veces cometo errores. Créanme lo que a veces cometo errores con mi hija pequeña, la que esté en mi casa. Porque yo digo, bueno, está en mi casa, yo tengo que enseñarle la palabra de Dios. Ella ya sabe, ella es bautizada, ella viene. Pero uno de padre quiere que sus hijos sean perfectos. Pero si ni nosotros somos perfectos. Yo a veces le digo, tenés que ir a la iglesia. Y mira y a veces ella me dice, yo todos los sábados voy. Sí, pero... Y a veces digo, Señor, ayúdame, por favor, a hacer buen testimonio para mi hija, para mis hijas. Porque los hijos no son perfectos. Y ni nosotros somos perfectos porque a veces estamos en los caminos de Dios. Pero no queremos, en verdad, tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, yo les voy a decir, existen 3 clases de cristianismo. Y esto se lo voy a leer. El inferior y vulgar y diferente es 1. El 2 es el común, gris y mediano. El superior que crece e inspira a los demás. El superior es ese que dice, bueno, mira, venite, vamos a la iglesia, ayudamos y nos incita a que vengamos, ¿verdad? Ese es el, ¿ya? Este último es también un cristiano victorioso. ¿Por qué es victorioso? Porque al depender del poder divino de Dios, Él gana la victoria con nuestro hermano, con el vecino, con el que uno encuentra en la calle y le da una revistita o algo. Porque a veces nosotros queremos ir, vamos a dar revista, vamos a hacer aquí. No, hermanos. A veces con una revista que nosotros dejemos por allí, en algún lugar, allí Dios y el Espíritu Santo van a obrar en las personas. A veces no es necesario que mire, que no. Yo siempre digo, y perdónenme, pero yo digo, a Dios le agrada las cosas calladitas. Entonces, testifiquemos para Cristo. Busquemos a Dios en esta mañana. Creamos que Él nos va a dar la victoria. Él nos va a perfeccionar. Acuérdense de eso. Cada vez que leamos la palabra, Dios, dame un versículo para perfeccionar mi vida. Porque yo no creo que ninguno de aquí no seamos imperfectos. ¿O hay alguno que sea perfecto? No creo. Porque yo a veces digo, ayúdame, Señor. Ayúdame porque en las luchas que uno tiene, pues le pide a Dios que lo perfeccione. Uno a veces tiene sus familiares. Yo tengo familiares que son de otra religión. Y créanmelo, que es bien duro cuando te hacen desprecios. Pero yo le digo a mi hermana, lee la palabra. No vas a ser perfecta, pero lee la palabra. Si tu amiga no es buena, lee la palabra, que Dios te va a ayudar a perdonar. Bueno, dice aquí que el último es también un cristiano victorioso porque él depende del poder divino
y no es vencido por el mal. Él no se deja vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Esto está en Romanos 12:21, hermanos, si lo pueden leer. Porque el mal se vence con el bien. Si la persona me maltrató, ¿qué voy a hacer yo? ¿Maltratarla? Creo que es mejor tener una palabra dulce, ¿verdad? Porque a veces nos encontramos con situaciones que duelen, que uno dice, wow, ¿y por qué esto? Y no solo aquí en la iglesia, afuera, en los trabajos, en la casa. A veces uno le contesta mal al hijo o el hijo a uno y uno ya se engresca y ya dice, y le voy a pegar o lo voy a agarrar del pelo. Y a mí me pasa. Ay, digo, está Noris, mi pobre Noris es la que sufre. Porque las otras pues ya se casaron y se fueron y cada quien, ¿verdad?, va a dar cuentas a nuestro Dios. Acuérdense de eso, que Dios nos va a pedir cuentas de nuestros hijos, de nuestros seres queridos, pero cuando ya están adultos, la verdad que eso es personal. La transformación, la dedicación a Dios, leer la Biblia todos los días, levantarse en la madrugada. Yo digo, cuando Dios me despierte en la madrugada, digo, Señor, ¿querés que vaya a orar? Y yo me acuerdo de todos los pedidos que hacen y yo digo, Señor, y ahí me vuelvo a acostar. Pero si no, me quedo despierta. Pero yo le digo a mis hijas, a veces yo le digo a Noris, ¿y vos orás cuando te levantás? Y ya le he dicho y me dice, ¿y vos cómo sabes que no oro? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que pedirle a Dios sabiduría para nuestros hijos, ¿verdad? Y dice que el cristiano superior no se estanca en su fe, ni mucho menos retrocede en ella, porque al contrario, avanza y prospera. Tenemos que prosperar, hermanos. Dice que él prospera en su vida espiritual, como afirma Salomón. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Esto está en Proverbios 4:18. Los justos prosperan, hermanos. No porque nos hicieron, nosotros también hagamos. Pidámosle a Dios sabiduría para que nosotros podamos responder. Yo esta mañana tuve un percance donde yo voy a hacer mi voluntariado en el hospital. Yo saludé a una enfermera y le dije, buenos días. Yo no la vi, hermanos, porque yo andaba bien ocupada. Buenos días, me dijo así bien feo, ¿verdad? Yo seguí caminando. Pero ya después otra vez estaba la mujer ahí, pero como yo no la había visto, le digo, good morning otra vez. ¿Y por qué me decís good morning si ya me dijiste? Y yo me quedé, I'm sorry, Leo, pero yo no te vi la cara y te quería decir good morning. Sentí feo. Pero es un reto que Dios le pone a uno para esta vida, ¿verdad? Porque no todos son perfectos, ¿verdad? Y uno cree que pues uno es perfecto y a veces no, hermanos. Tenemos que ser y poner esfuerzo personal a crecer y triunfar contemplando la mente de Dios. Que Dios nos ayude a triunfar, a ser triunfadores en su palabra. Pedirle a Dios que nos dé palabras, ¿verdad? Porque de esa manera vamos a evangelizar a las personas. Con nuestra conducta no podemos evangelizar a las personas, ¿verdad? Es decir, que el crecimiento nos ordena. Eso es ser ordenado y nos ordena la vida, nos ordena muchas cosas de nuestra vida. Dice aquí que, y para proporcionar la fuerza y la voluntad, la perseverancia y resistencia frente a los obstáculos, tenemos que estar firmes. Había un muchacho que se llamaba Gustavo y nadie le veía futuro a este muchacho, como un joven que ay, ese muchacho no sirve, ese muchacho no tiene futuro. Y este muchacho pues era un muchacho que estaba renco, era tartamudo, pobre y despreciado. Él se llamaba Gustavo, pero este muchacho a menudo iba a la iglesia sucio. Al trabajo, a la escuela iba sucio. Y iba sin zapatos. Y tenía un mal aspecto él también, ¿verdad? Vea. Entonces,
toda la gente no creía en él, no tenía fe de que él podía triunfar, pero él llegó a ser médico, ¿saben? Él se hizo un médico y las personas que lo vieron, el aspecto que él tenía, decían, no, no puede ser. Y él fue un gran médico de un hospital. Él le puso mucho empeño, mucho esfuerzo y le pidió a Dios porque él dependía de Dios. Él quería servirle a Dios y quería testificar por medio de su carrera y lo logró. Gracias a Dios lo logró y se metió a evangelizar y bueno, él siguió con su carrera de medicina. Pero luego se radicó en una pequeña ciudad donde la gente llegó a quererlo mucho. Ya la gente lo quería por su aspecto, por ser médico. Qué triste es que nosotros queramos a las personas por sus rangos, por sus aspectos físicos. No, hermanos, queramos a las personas porque como Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sea como sea, tenemos que amarlo, dice. Hasta sus antiguos compañeros llegaban a admirarlo tanto, pues su éxito profesional fue bueno. Y la familia que había formado era buena también. Gustavo supo crecer, mantuvo su alto ánimo, su ideal cristiano. Eso fue lo más importante, que él quería saber de Dios. Y eso fue lo que lo esforzó a seguir adelante, a ser un buen muchacho, a creer más en Dios que en el hombre. Gustavo llegó a ser un gran médico, una gran persona. Y bueno, hermanos, recordemos todo esto del otro muchacho que tenía un mal aspecto, que era alcohólico, y con Gustavo que pues no tenía, nadie creía en él que iba a ser médico y llegó a ser un gran médico, ¿verdad? Y se esforzó. Este muchacho, él no había alcanzado a dominar el esfuerzo del arte, pero Cristo le ayudó a dominar ese esfuerzo. Él fue un exitoso muchacho junto con el otro. Fueron verdaderos cristianos, fueron hombres de fe, hombres que creían en Dios. Creían en Dios, pero también creyeron en Dios y creyeron en ellos porque nosotros tenemos que creer que Dios, como dice el versículo, va a perfeccionar nuestra vida. No nosotros, sino el Señor Jesús va a perfeccionar nuestra vida porque solos no podemos. Solos no podemos y tenemos que pedirle a Dios para que Él nos ayude a crecer como cristianos, para que Él nos dé su amor, ¿verdad? Dice aquí que hay factores para crecer. Son 4, hermanos, se los voy a decir. 4 factores para crecer en la obra de Dios. Dice, conserva tu comunión con Cristo, haz de Él tu refugio y tu ayudador. Eso es importante, saber que nuestro Dios va a ser nuestro ayudador, nuestro refugio y fortaleza. Porque a veces pasamos situaciones que creemos que no las vamos a pasar, pero sí, hermanos. 2, aliméntate cada día con el pan de la palabra de Dios. La palabra de Dios es importante, hermanos, porque así cuando no comemos, esto debe de ser el pan de nosotros. La palabra de Dios. Uno come de aquí. Y dice el tercero, ten valor frente a los contratiempos porque el Señor está contigo. Qué bonito, ¿verdad? Tenemos que creer eso, que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermano? Por eso yo siempre digo, prefiero a mi Cristo. Y el 4 dice, vigila tus pensamientos y decisiones. Recuerda el caso de aquel árbol vigoroso con varios siglos de antigüedad en que un día cayó vencido. ¿Qué ha ocurrido a este árbol, hermanos? Era un árbol que era frondoso, grande, como aquellos que vemos en nuestros países rosados y que uno dice, ay, qué árbol más bonito. Pasamos por estas calles y vemos esos árboles tan hermosos con flores. Yo me paro y digo, ay, qué hermoso este árbol. Pero un día paso y ya no está el árbol, ¿verdad?
Pero este árbol dice, ¿qué le había ocurrido a este árbol? Dice, unos pequeños escarabajos le habían penetrado hasta el corazón de la planta. Qué feo, ¿verdad? Los animales llegaron hasta el corazón de los árboles que estaban frondosos y comieron el corazón de estos árboles hasta derribarlos, hermano. Así pasa con nosotros. Finalmente los escarabajos provocaron la caída de esos árboles hermosos que a veces vemos, ¿verdad? Así pasa con nosotros los cristianos. Llegan los escarabajos a nuestro corazón, a nuestra mente, y los albergamos ahí, que un día, ¡pum!, nos derriban. Y eso no debe de ser así, no debemos de permitir, no debemos de dejar crecer, no debemos de dejarnos enfermar espiritualmente, hermanos. Que Dios nos ayude para que nosotros estemos firmes, para que esos escarabajos que a los árboles le llegan, no nos lleguen a nosotros, que no lleguen a nuestro corazón, porque eso enferma espiritualmente. Que Dios nos libre de estos escarabajos, hermanos, silenciosos que minan nuestra vida. Hasta el alma a veces no llega, porque a veces, así como esta señora me respondió a mí en la mañana, que no es de la iglesia, yo dije, qué barbaridad. Pero a mí esas cosas no me desaniman, créanmelo, porque a veces yo he tenido personas que me dicen, ¿y para qué viene? Si no le dan para el bus. A mí me gusta ayudar a los enfermos y yo no pido ninguna colaboración al hospital. No nos dan, solo nos dan un voucher de cafecito y nada más. Pero allí, saben, hermanos, yo me llevo revistas de aquí, yo agarro mi poco de revistas, mi poco de libros y no me es permitido dejar literatura, ¿verdad? Ni mucho menos hablar. Pero a veces me he encontrado con personas, testigos de Jehová, judíos, cristianos, católicos, y he podido orar con ellos. Le he pedido a Dios que me dé gracias para eso que Él me mandó. Y saben que las revistas a veces yo no las puedo dar así porque pues me van a sancionar, pero yo en los pasillos donde están los asientos y hay unas mesitas, yo las dejo ahí. Y yo digo, Señor, yo sé que el Espíritu Santo va a redarguir a alguna persona. Y si alguien pues me da el gusto de orar con él, yo le digo, ¿quieres una revistita? Yo te la doy. ¿Quieres un librito? Yo te lo voy a dar. Y les digo, a veces no ando los libros allí, pero ¡pum!, salgo corriendo y los voy a entregar. Y le digo, gracias, Señor, porque a veces doy hasta 4 o 5 libros. Y yo no soy mucho de hablar en el bus, hermano. Yo no puedo decirle a la persona, ¿y usted de dónde es? No puedo, pero yo sé que mi Dios me ha mandado a un lugar donde sí hay personas que necesitan de la palabra de Dios. Créanme lo que sí. Y bueno, hermanos, yo digo, esos escarabajos que no nos quiten nuestro deseo de estar predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que para el apóstol Pedro el tema del crecimiento espiritual era central y fundamental en la vida de un cristiano. Así tiene que ser para nosotros. La palabra de Dios tiene que ser fundamental y buena para nosotros para poder evangelizar a las personas, ¿verdad? Y mostrar nuestras virtudes que tenemos. Dice también dijo que cultivemos con diligencia las virtudes que dan crecimiento. Y termina su segunda epístola con esta exhortación. Crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Salvador, y Él nos ayudará. Este es el último consejo para la iglesia, hermanos. En todo tiempo tenemos que creer en Dios. En todo tiempo tenemos que testificar. En todo tiempo tenemos que leer la palabra de Dios. A veces nos vienen las cargas y las luchas. A veces, como digo, tenemos vicios o escarabajos que no nos dejan crecer. O tal vez yo ahora que venía a dar esta pequeña meditación, se me acercó una persona y me dijo, usted puede. Dios le va a ayudar. Usted puede.
créanme lo que le agradezco a esa persona, porque a veces uno pues dice, yo no puedo, pero yo sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así tiene que ser, hermanos, en todo. A veces pasamos situaciones que dice, yo no voy a poder con esto. Y sí podemos testificar. Yo esta semana he tenido una semana muy pesada con mi madre, está muy mal, tiene un tumor en un riñón, pero con mi hermana he tenido muchas luchas. Y le digo, hermana, yo no te digo que te prepares, pero pedile a Dios sabiduría. No, si yo le pido, yo le digo, pero créanme lo que yo no pienso tanto en que mi madre vaya a pasar el descanso, pienso más en mi hermana, porque es su amiga, su compañera, con la que platica, con la que duerme, con la que le rasca la espalda. Y yo digo, Señor Jesús, no la prepares, pero sí dale convencimiento de que tú no la vas a abandonar, porque yo así le digo, Dios no te va a dejar, porque ella es sobreviviente de cáncer y depende de mi mamá, bueno, mi mamá es todo para ella, ¿verdad? Así que yo le digo a ella, fortalecete en la fe, ¿verdad? No te dejes vencer, busca una iglesia, busca un lugar, porque ella no quiere, ¿verdad? Ella dice, es que los sábados yo tengo que hacer muchas cosas, pero si tenés todos los días para hacer las cosas, ni trabajás. Pero a veces uno, hermanos, con esto del sábado es una controversia para nosotros. Pero no le creamos al hombre, creámosle a Dios. Busquemos de la palabra, comamos de la palabra, refugiémonos en la palabra, oremos cada mañana, sea lo que sea, Dios no nos va a dejar, hermanos. Créanme lo que no es fácil. No es fácil porque a veces, como dicen, llegan los escarabajos y nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente se carcomen. Y es ahí donde decaemos. Y de nada nos sirve tener esas cosas en el corazón, porque nos dañamos nosotros mismos, no dañamos al vecino, ni al hermano, ni al esposo, nos dañamos nosotros mismos. Y colaboremos para dar buen testimonio con nuestros hijos. Ya nuestros hijos están grandes, si crecieron en el Evangelio, ellos deben de saber, ¿verdad? Que ustedes nos instruyeron en el camino. No es malo decirles de vez en cuando, mira, no te apartes de la iglesia, no dejes de ir a la iglesia. Por favor, entregate a Cristo. Dale lo mejor a Cristo, dale el primer lugar, porque a veces no le damos el primer lugar, hermano. Así es que pensemos, hermanos, y valoremos lo que Dios nos da por medio de su palabra. Tantos versículos hermosos que Él nos da de aliento, de promesas. Así es que seamos buenos cristianos espirituales más que todo. No porque venimos todos los sábados, todos los miércoles, no. Pidámosle a Dios un buen testimonio. Que Él nos dé una palabra de aliento para cada hermano, para cada amigo, los de la casa. Hay que evangelizar primero la casa. Nuestra casa y nuestra casa esta, que es nuestra iglesia, no porque ya tengamos años, no, siempre acerquémonos. Hola, ¿cómo está? O una palabra de aliento. A veces no sabemos cómo anda el hermano, si tuvo una mala noche. No sabemos, hermanos. Por eso Dios nos manda que nos fortalezamos en cada uno de nosotros. Y bueno, yo les exhorto a que cada sábado, si podemos llevarnos una revistita o algo para la predicación, para el evangelio, hagámoslo, hermanos. Hagámoslo porque el Espíritu Santo es el que va a obrar. Nosotros no vamos a obrar en ninguna manera, como dice aquí. Él nos va a perfeccionar y Él nos va a dar palabras para las personas. Y bueno, hermanos, el que no cree se estanca. Si no creemos y no le creemos, nos vamos a estancar. Y el que se estanca corre riesgo de retroceder y no permitamos eso. Retroceder para atrás, no, sigamos adelante. Con todas las cosas malas y buenas que hay, sigamos adelante. Que porque hicimos, Dios perdona, acordémonos de eso.
que porque yo me salí, que porque esto. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa tu arrepentimiento, seguirlo a Él, seguir creciendo. Que porque esto, que por lo otro, que... No, hermanos, sigamos, visitemos la casa de Dios. A veces sentimos un gran alivio el venir aquí y decirle, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo, ¿verdad? Y dice aquí, finalmente el Señor sigue sin detenerse hacia una vida espiritual y victoriosa. Así es Dios. Él sigue adelante, Él está ahí. Él nos incita, Él nos enseña, pero somos nosotros el que tenemos que poner de nuestra parte, porque Él siempre está allí. Él nos da una vida para victoria, no para ser derrotados. Él nos da crecimiento y nos da victoria, ¿verdad? Así es que creámosle a Dios y no le creamos al hombre. Ay, que yo no voy a ir a la iglesia porque... A veces tenemos desafíos, pero si no puede ir a la iglesia porque está enfermo, porque no tuvo para el bus, vea al sermón, vaya a la palabra, tenga su devocional con su esposo, con sus hijos, haga su sermón. Es bonito a veces cuando uno hace su matinal. Nosotros siempre hacemos, le digo a mi esposo, aunque no nos metamos a la hora, vamos a orar juntos. Porque en la mañana creo que es la mejor manera de llegar a Dios. Porque después nos ocupamos de las cosas y ya se nos olvidó y para el Padre Nuestro y rápido. No es, Señor, aquí estoy para que me ayudes a perfeccionarme en tu obra, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:11. Os será concedida amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos eso, hermanos, nosotros? ¿Queremos entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo? Yo sí quiero entrar, pero le pido a Dios cada mañana que Él me perfeccione. No que me perfeccione mi esposo, porque Él tiene sus cosas y yo tengo las mías. El buen cristiano mira primero sus cosas y no las del vecino, ni las del esposo, ni las del amigo. Yo voy a verme mis cosas feas que yo tengo primero y pedirle a Dios que me perfeccione. ¿Verdad, hermanos? Yo creo que he sido bien explícita y los incito a que nosotros vayamos a la palabra de Dios y le pidamos a Dios esa perfección, que nos ayude a perfeccionarnos cada día, cada mañana. Leamos la palabra de Dios, vayamos a los pies de Cristo, que es el mejor lugar donde podemos encontrar perfección. Y bueno, que Dios nos ayude, hermano, y que nos dé dirección para ser triunfantes, para que seamos buenos cristianos, buenos compañeros, buenos hermanos de iglesia, buenos amigos, porque a veces también tenemos personas en nuestro medio que no son de nuestra iglesia. Que Dios nos ayude en cualquier momento si los visitamos, tener una palabra para ellos. O tal vez nuestras acciones digan, bueno, de verdad es un buen cristiano. No me anda criticando. Y a veces nosotros vamos a las casas de nuestros amigos que no son de nuestra iglesia. ¿Y por qué haces esto? Y mira, no hagas esto. No, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a enseñar a nuestros seres queridos, así como esos dos muchachos que el pastor vino y le dijo, tú puedes, tú vas a salir de ese vicio. Y miren, dio retoños, siguió adelante, Gustavo se hizo médico. Y qué hermoso, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, hermanos. Así es que, por favor, que Dios nos ayude para todas estas cosas y sigamos adelante. Los invito a que, pues, nosotros seamos buenos cristianos y aportadores de la palabra. Que el Señor los bendiga, hermanos.